hay voces que ya están pidiendo que se deben cancelar todos los contratos con esta firma. Una de ellas, el expresidente Andrés Pastrana. Lo saludamos a esta hora. Expresidente, qué gusto que esté con nosotros. Hassan, muy buenos días y un saludo a toda la mesa y a todos los oyentes. Pues este escándalo Odebrecht tiene muchas aristas. Indudablemente su voz aquí diciendo, mire, todos los contratos con esta firma deben de ser cancelados. ¿Usted se lo dice directamente al presidente Juan Manuel Santos? Directamente al presidente Santos se lo dijimos en un Twitter, pero a ver, Hassan, yo comenzaría diciendo que esta es la punta del iceberg. Yo creo que si hoy los colombianos lo que estamos viendo es que la corrupción se está comiendo al país. Y lo decimos, y no lo decimos los colombianos simplemente, sino autoridades internacionales. Fíjese que las cifras las dan Transparencia Internacional o la propia Procuraduría. Se habla que en el gobierno del presidente Santos se habla de más de 120.000 millones de millones, es decir, los recaudos de un año de impuestos en los últimos 6 años. Eso significaría, Hassan, como si los colombianos en un año le hubiéramos regalado todos los impuestos, ahora que estamos hablando de reformas tributarias al gobierno. Solamente en este año se ha calculado en 25.000 o 28.000 billones, es decir, 28.000 millones de pesos, lo que significa que esto apenas es el comienzo de la punta, o es la punta del iceberg, es el comienzo de las investigaciones. Mire lo que pasó en Reficar, que se habla permanentemente, de lo que se habla de Saludcop. Pero en este caso aquí directamente, como ya hay una confesión de parte por parte de Odebrecht en los Estados Unidos, que nos habla de más de 11 millones de dólares en sobornos a funcionarios colombianos, los colombianos nos preguntamos cómo así, Hassan, un hombre o una empresa que viene a corromper al sistema colombiano puede tener contratos. Yo le digo al presidente, ¿por qué uno de los contratos se premia o se investigan? Uno de los contratos de Odebrecht se le premia y por los otros se les castiga. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo así que una persona que viene, corrompe a funcionarios del país, tiene contratos, el Estado mantiene contratos? Eso no lo entendemos. Eso no solamente es inmoral, sino también es ilegal. Yo quiero preguntarle de una vez por un caso puntual y por un nombre, expresidente Andrés Pastrana. En todo este escándalo, pues inmediatamente se legalizó ayer la captura del ex senador Otto Bula. Sí. Ahora hay una persona que es un empresario cartagenero, que fue socio del ex viceministro Gabriel García, quien ahora va a ir a entrevista a la fiscalía, y se trata de Juan Manuel Barraza. Sí. ¿Usted lo nombró en algún momento a él en el cargo de director del Fondo Nacional de Regalías? Y antes estuvo en la Superintendencia de Puertos. Pero ahí no hay ningún caso de corrupción. Nada, absolutamente nada en lo que corresponde a la actuación del doctor Barraza en su momento en mi gobierno, nombrado por el ministro Cárdenas, creo que fue en primera instancia. No hay ningún acto de corrupción. Es que aquí hay unas confesiones ya de parte. Hoy el doctor Barraza irá, lógicamente, a la fiscalía, le tomarán todo su testimonio frente a esta situación, pero en mi gobierno no hubo ese caso de corrupción con el doctor Barraza. Nada, absolutamente nada. Aquí hay un caso en que hay 11 millones de dólares, 6.5 al viceministro, que además, Hassan, digámonos la verdad, esa es la cola del león. Aquí 11 millones, de los cuales 6.5 están en cabeza de un viceministro, quienes hemos sido presidente y los colombianos, usted que es periodista sabe que un viceministro, y cuando en ese momento no era viceministro, no tenía la capacidad precisamente de adjudicar un contrato de esa magnitud. Hay muchísima más gente ahí. Y aquí lo que se va a presentar, Hassan, es lo siguiente. El problema grave aquí es que son consorcios, que la firma Odebrecht tiene hoy contratos con otras sociedades, con otros consorcios, y que lógicamente yo personalmente creo que una persona que corrompe en una entidad, no le podemos decir que los señores Odebrecht, o por decir cualquier nombre, corrompen a un funcionario del Ministerio de Obras Públicas, pero le adjudican contratos en el Ministerio de Defensa, o en el Ministerio de Salud, o en las alcaldías, o en las gobernaciones. Eso es lo que los colombianos no podemos permitir, y ya hay ejemplos, y se pueden tomar los ejemplos. La ley colombiana, el Estatuto contra la Corrupción, tiene mecanismos que permiten actuar y de manera muy pronta del gobierno, claro, inhabilitarlos. En fin,
temas que son fundamentales para erradicar la corrupción. Vuelvo e insisto, 120.000 millones de millones, eso nunca había pasado en Colombia. Pareciera, Hassan, que la bandera del presidente Santos, bueno, la bandera del presidente Santos es la mermelada, que es claramente lo que representa la corrupción. Pareciera que esa es la bandera del actual gobierno. Señor expresidente, en Colombia, cuando se trata de inaugurar obras, pues van los altos funcionarios y cortan las cintas, pero sí, cuando se trata de responder por los escándalos, normalmente van los vices o los subs o los asesores o los negociantes de tierras. ¿Hasta dónde cabe la responsabilidad de quienes han sido nombrados los superministros de la infraestructura o incluso el propio presidente de la República? A ver, pues lógicamente hay las decisiones, el gobierno lo conforman y emite el presidente y su respectivo ministro, pero lógicamente un presidente de la República no está en las licitaciones permanentemente. Hay cosas que se llevan al Consejo de Ministros, cosas que tienen que ver con el COMPES, que son las políticas de Estado por parte de la administración, pero para eso hay ministros, porque los ministros claramente son los responsables en buena parte con sus funcionarios y con los funcionarios que nombran los distintos departamentos administrativos y en las distintas dependencias, y por eso tienen que salir a responder. Pero aquí yo vuelvo, insisto, un viceministro en este caso, y más que un viceministro, porque en ese momento lo que se ve, como le digo, uno no puede juzgar hasta que lógicamente la justicia tome sus determinaciones, pero el director del INCO no tenía la capacidad única, porque hay juntas y hay mecanismos y hay comités en los cuales adjudicar contratos de esta magnitud para que se haga el seguimiento y se pudiera hacer la adjudicación. Y por eso yo creo que la firma Odebrecht en los Estados Unidos se declara culpable, habla de los sobornos y se dice que va a hablar, inclusive va a hablar aún de los sobornos en los distintos países, porque uno leyendo el documento que tiene la justicia americana, si ustedes los han visto, los señores hablan de varios funcionarios y se refieren sin nombres. En un primer momento se refieren a personas que ellos mismos corrompieron para obtener los contratos en los distintos países a los cuales han hecho ellos mención. 6:26 de la mañana. Pues estamos muy atentos a ver qué contesta el presidente Juan Manuel Santos sobre esta petición que ha hecho usted claramente de cancelar todos los contratos de la firma Odebrecht en el país. Como siempre, un placer y gracias por estos minutos, expresidente Andrés Pastrana. Muchas gracias, Dan. Muchas gracias.